Número 345. ¿Cuáles crees que son las principales causas del abandono de las personas a las iglesias cristianas? O sea, las personas empiezan a asistir. Durante algún tiempo lo hacen de manera juiciosa, pero al poco tiempo abandonan la iglesia cristiana, aduciendo que nunca más regresarán. Bueno, yo lo he visto a lo largo de muchos años como cristiano. Además, pudiendo conocer muchas denominaciones en muchos países en los cuales he tenido la oportunidad no solamente de presentarme como comediante, sino además predicar como pastor o como conferencista de un congreso. Te voy a dar las dos causas que yo conozco del por qué las personas suelen abandonar las iglesias cristianas y decir, nunca más voy a regresar. La primera causa, obviamente y seguramente ya te lo imaginaste, cuando traen a esos mercaderes de la fe, o sea, predicadores y pastores que abusan económicamente de las personas, que tergiversan la palabra de Dios a su favor para lograr réditos económicos. Hoy no me voy a referir a esto porque además me parece, y perdón la expresión, de las cosas más asquerosas que suelen poner en práctica muchos pastores. Rebajar el maravilloso sacrificio de la cruz que le costó la vida al Señor Jesús para ponerlo como modelo de interés privado para hacerme rico. Pero la segunda causa por las cuales las personas suelen abandonar las iglesias cristianas es cuando son juzgados por causa de sus pecados. Cometen un error en su vida, ellos o cualquiera de sus familiares, y la iglesia le cae implacable. Parece como si no tuvieran oportunidad o derecho a pecar, a equivocarse, y empieza el chismorreo, el cotilleo por los pasillos de la iglesia, el dedo señalador sobre la persona que ha caído y sobre su familia. Se nos olvida que la gente, cuando acude a la iglesia, es porque se supone que la iglesia es un lugar para ser restaurado, para ser amado, para no ser juzgado. Entonces, ¿qué se debe hacer cuando alguien de una iglesia es sorprendido en pecado? Pues debe ser restaurado por personas espirituales y lo deben hacer con actitud humilde. Mira lo que dice Gálatas capítulo número 6, versículo número 1. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídense cada uno porque también pueden ser tentados. ¿Te diste cuenta lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia en Galacia? Si ustedes llegan a descubrir que una persona está pecando o ha pecado, deben buscar personas espirituales al interior de la iglesia y su misión y su deber es restaurarlo con una actitud humilde. Número 1. Un neófito no tiene por qué dedicarse a las labores de restaurar y levantar a las personas que han caído en pecado. La labor la deben hacer personas que tengan suficiencia en conocimiento en la palabra, que hayan vivido suficientemente como para, de sus propias experiencias, poder ayudarlos y sobre todo, utilizando la palabra de Dios. Abrimos Biblia y miramos que ahí se encuentran todas las respuestas que necesitan los hermanos que han caído. Ahora, déjenme no solamente tratar esta temática con respecto a nosotros los cristianos. Es la misma manera como deben operar cualquier persona, inclusive que no asista a la iglesia. Si mi hermano, si mi primo, si mi mamá, si mi padre, si mi hermana, si mi hijo, si mi esposa, cualquier persona de mi familia o cualquier amigo que cometa un error conmigo, la Biblia me muestra el procedimiento. Lo primero que debo hacer es no criticarlo, sino intentar restaurarlo, hacerlo con carácter humilde y utilizando mi experiencia y la palabra de Dios. Lamentablemente hoy vemos que en muchas iglesias cualquiera puede dedicarse a dar consejería. Y entonces,
utilizan libros de psicología. Y vuelvo y digo, no es malo utilizar la psicología, es malo basar la consejería en la psicología. La psicología como una ciencia humana debe ser complementaria a toda la sabiduría que se comunica, extractada de la palabra de Dios. Y mira lo que dice Mateo capítulo número 18, versículo número 15. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Imagínate, es el mismo Jesús quien está hablando aquí, que te dice que si tu hermano ha cometido un pecado, tienes que ir a solas, tienes que hacerle ver su falta. Continúa diciendo Jesús, si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a 1 o 2 más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Y el versículo 17 de Mateo 18. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un cobrador de impuestos. ¿Te diste cuenta? La misma palabra de Dios te muestra que la restauración va por fases. La primera de ellas, guardar silencio e ir a solas con la persona infractora, con el que ha cometido el pecado. Ponlo en práctica ahora mismo en tu vida. Si alguien ha fallado contra ti, no salgas a publicarlo, no chismorrees, no se lo cuentes a los demás. Si alguien ha fallado contigo, ve a solas con esa persona y hazle ver su falta. Pero ¿por qué debemos proceder así? Primero, porque nosotros no somos el juez de nadie. Dios no nos ha mandado a juzgar a las personas. Todas las personas tienen un único juez que es el Señor. Pero segundo, ¿por qué debes ayudar al hermano caído de la manera como la Biblia te la muestra? Porque no sabes si tú también puedes llegar a caer. El mismo Dios nos lo muestra allí en Gálatas 6:1. Pero cuídense cada uno, porque también puede ser tentado. O sea, el Señor te advierte, hoy obras mal con la persona que ha caído, pero ten cuidado, porque tú mismo puedes más adelante llegar a caer. Y cuando caigas y te equivoques, seguro que te gustaría que a ti también te levantaran y te restauraran así como lo hiciste. Por eso hoy, querido ofendido porque alguien ha fallado contra ti, haz todo aquello que te gustaría que te hicieran cuando tú también falles. Podcast número 345. Pero hay 344 más esperando por ti en joseordóñezcristiano.com. Recuerden que allí, en esa página web, van a encontrar toda la información acerca del curso taller que muestra todos los aspectos acerca de la infidelidad. El próximo 4 de diciembre, Yasmith y yo publicaremos nuestro curso en donde hablaremos de todas las temáticas inherentes a cómo sanar una infidelidad, cómo perdonarla, cómo restaurar a una persona que ha sido víctima de infidelidad, las causas, los modelos que tenemos que poner en práctica para poder evitarla. Ve ahora mismo a joseordóñezcristiano.com y adquiere toda la información. Por ahora, te deseo que tengas un lindo día, pero que además consideres en tu corazón que si alguien ha fallado contra ti, lo llames aparte, hables con esa persona, cierres tu boca si tienes deseo de ir a contárselo a alguien más, que tengas la sabiduría para restaurarlo, la humildad suficiente para entender que hoy es él o ella, pero mañana probablemente puede ser tú. Que Dios te bendiga.